No, tienes que grabar. Ah, sí, sí, ahora sí. Eh, lo que parece que estás grabando tú ahora. No sé si te sale ahí debajo que estás grabando. Sí, efectivamente, estamos Sí, ya ya. llegó la autorización de quienes estamos conectados para autorizar a grabar. Ya Ya, nos apareció el mensaje, así que estamos ok con el tiempo y la grabación, Wendy. vale, muy bien. Entonces vamos a dar inicio eh, a esta actividad del proyecto FIC-R, que les voy a comentar un poquito primero de qué trata el proyecto y bueno, por qué está David aquí. Básicamente es un proyecto que se titula Portafolio de Servicio Biotecnológico en Salud, que lo ejecutamos desde el Centro de Bioinformática, Simulación y Modelado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, y está financiado con recursos del FIC, ¿verdad? Que es el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Maule. El objetivo que tenemos en el trabajo es implementar un portafolio de servicios de caracterización de blancos terapéuticos para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles a través de análisis bioinformático y bajo condiciones de estándar científico que permita su comercialización en el mercado nacional e internacional. Considerando la experiencia del equipo ejecutor y las capacidades técnicas e infraestructura disponible, esperamos diseñar e implementar este portafolio de servicios en nuestra región que permita poner a disposición el uso de análisis bioinformático de blancos terapéuticos. Los blancos a los que estamos enfocados son principalmente blancos que estén involucrados en cáncer y en fibrilación auricular. Y básicamente queremos aportar con este conocimiento al quehacer médico en especialidades asociadas a estas patologías. Y queremos desarrollar una línea de productos propios que se denomina nuevas entidades químicas, que son fármacos en etapa temprana de desarrollo, es decir, van a ser como prototipos in vitro, y estos prototipos in vitro pueden ser comercializables con empresas farmacéuticas vía venta directa de patente o licenciamiento. Esto después que realicemos las correspondientes pruebas de actividad biológica y de citotoxicidad. Bueno, ¿por qué la charla de hoy? Nuestro portafolio de servicios biotecnológicos en salud, si bien está enfocado en estas dos enfermedades principalmente, también tiene un abanico más amplio. Y bueno, estamos conscientes y trabajando, digamos, en soluciones también para esta pandemia del COVID-19, específicamente en nuestro grupo estamos diseñando aptámeros de ADN, que son, digamos, nucleótidos, es decir, secuencias de nucleótidos de 20, 30 nucleótidos, y con ellos estamos haciendo acoplamiento molecular con la proteína Spike, ¿verdad? Que es la principal proteína del coronavirus, y entonces estamos validando esos, digamos, esos aptámeros en colaboración con una universidad en Madrid como, digamos, nuevos fármacos para impedir la unión del receptor ACE2 de nuestras células con la proteína Spike, así comienza, digamos, lo que es toda la infección del coronavirus. Por eso estamos muy interesados también en conocer nuevas investigaciones, como la del doctor David Ramírez, que está hoy. David egresó de su doctorado en la Universidad de Talca, trabajó en su doctorado en nuestro grupo, también después un tiempito como asistente de investigación, y actualmente trabaja en la Universidad de Concepción, cuya área de trabajo es el modelado molecular. Y ha sido muy exitoso en estos años, así que va a ser un gran aporte para nuestro proyecto, su charla. David aportará aspectos de su investigación sobre la actual pandemia y básicamente cómo se vincula esta actividad con nuestro proyecto, básicamente porque
David va a evidenciar la aplicación de herramientas tecnológicas como el análisis bioinformático, ¿verdad?, que nos interesan en el proyecto, y va a abordar entonces blancos terapéuticos como las proteínas representativas del COVID, ¿no? Y básicamente nos va a hablar de cómo el reposicionamiento de fármacos puede ser una alternativa para combatir esta pandemia. Sin más, dejo a David con su presentación. Muchas gracias, David. Estás silenciado. Muchas gracias por la presentación y bueno, por invitarme a ser parte de este ciclo de charlas y de seminarios en el marco del proyecto que están desarrollando, que está bastante interesante. Hoy les voy a hablar un poco de un proyecto que hemos estado o que emprendimos con colegas en España en cuanto a la búsqueda de alternativas terapéuticas para el tratamiento del coronavirus. Entonces el proyecto se titula Reposicionamiento de medicamentos para el tratamiento de la pandemia por el coronavirus. ¿Listo? Un poco de lo que vamos a hablar es una muy pequeña introducción de las diferencias entre el virus, el SARS-CoV-2 y el COVID-19, que es la enfermedad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reposicionamiento de fármacos y del uso de herramientas que hemos denominado fármacoinformáticas para apoyar estos procesos de búsqueda de alternativas terapéuticas, los resultados que hemos obtenido y, bueno, algunas conclusiones generales? Entonces, bueno, desde que empezó la pandemia hay mucha información al respecto. Muchos de nosotros hemos sido, digamos, bombardeados desde todos los flancos con la información, hablando de redes sociales. Los que estamos en el medio científico, todos los días vemos cómo salen montones y montones de papers, muchos muy buenos. La gran mayoría apuntan a comprender mejor cómo trabaja este virus, cómo funciona este virus y cómo podemos encontrar un mecanismo de defensa contra este virus, ¿cierto? Entonces, solo para traer en contexto, las diferencias principales es que el SARS-CoV-2 es el virus como tal, hace parte de una familia que se llama coronavirus, ya la conocemos hace mucho tiempo. Entonces el desarrollo de vacunas y de alternativas terapéuticas no es algo nuevo. Esto no apareció cuando apareció la pandemia, pero sí se intensificó pues por las implicaciones principalmente sanitarias y socioeconómicas que trae la pandemia, ¿cierto? Pero es un virus que ya conocemos, básicamente tiene ciertas proteínas que se llama la N-protein, que está enrollando el ARN, ¿cierto? Que está contenido en una serie de, como en una esfera, digámoslo así, biológicamente hablando, que está envuelta por una membrana, tiene proteínas de membrana y tiene esta particular proteína que se llama espícula o spike, de la que todos hemos también escuchado bastante, ¿no? Esta es la proteína que se encarga de reconocer principalmente los receptores que nosotros tenemos pues para empezar todo el proceso de infección. Este es el virus y el COVID-19 es la manifestación clínica como tal, tanto sintomática como no sintomática, luego de que tenemos el virus y nos empieza a infectar. Y esto trae diferentes manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo fiebre, fatiga, pérdida del gusto y del olfato, que es a nivel neurológico, respiratorias, gastrointestinales, etc. ¿Cómo se da este proceso? Entonces nosotros nos enfocamos en el virus. ¿Cómo se da el proceso de la infección? Solo para mencionarlo muy rápidamente. Tenemos lo que se conoce básicamente es que tenemos el virus, ¿cierto? Con estas proteínas que se llaman spike, vienen en gotículas y esas gotículas entran por nuestro sistema respiratorio, llegan principalmente al epitelio pulmonar, aunque también se distribuyen en otras células donde también existe este receptor. Por eso es que el virus también afecta a otros órganos, principalmente el sistema respiratorio, pero afecta a otros órganos. Y hay una serie de proteínas como la TMPRSS2, que es una proteasa, que lo que hace es como un clivaje o como una activación, digámoslo así, de este complejo del AC2 con el spike. Y esta activación le da pie a que entre el virus, a que se libere el material genético y a que el virus utilice nuestra maquinaria para producir más virus, ¿cierto? Y después se liberen más virones o partículas virales que van a infectar otras células y otros tejidos. Las diferencias entre, por ejemplo, un alveolo, digámoslo así, sano
y un alveolo que tiene una infección o donde sus células epiteliales están infectadas, por ejemplo, por este virus, es que hay una descarga de factores proinflamatorios bastante importantes, y esto hace que haya una inflamación y esto hace que haya básicamente una neumonía, una pérdida de la permeabilidad de los gases, del intercambio gaseoso, y por esta razón es que tenemos la principal dificultad, que es dificultades para respirar. Y estas dificultades son las que se van a complicar cuando la infección avanza mucho y vamos a necesitar, por ejemplo, soporte mecánico para respirar. Entonces, cuando la pandemia estaba en lo más alto, digámoslo así, o en el pic más alto, pues muchas personas estaban infectadas, gravemente infectadas, sus alveolos no funcionaban bien y necesitaban soporte para respirar. El problema es que ningún sistema de salud en el mundo estaba adaptado para eso, entonces por eso era difícil darle atención médica a todos los pacientes al mismo tiempo. Entonces ahí fue cuando los, digamos, efectos de la pandemia empezaron a golpear más duro pues todos los países, como nosotros bien lo sabemos. Aquí está un poco los ciclos del intercambio gaseoso que se ven alterados, que se dan principalmente en alveolo, y estos ciclos de intercambio gaseoso, pues si nosotros no podemos tener un intercambio eficiente de oxígeno y sacando el dióxido de carbono, nuestras células van a empezar a funcionar mal, porque el oxígeno es lo que inicia toda la cadena de respiración celular, que es supremamente relevante para nosotros. ¿Por qué esto está pasando ahora? Entonces, bueno, desde la época de los cavernícolas, nosotros los humanos llevamos cerca de 50 millones de años sobre la Tierra, ¿cierto? Y inclusive especies predecesoras de nosotros, pues básicamente hace muchos años no habían antibióticos, entonces evolutivamente hemos desarrollado herramientas como por ejemplo el crecimiento de vello facial para que estos virus y bacterias que han existido desde siempre, ¿cierto?, no ingresen a nuestro sistema y no nos maten. Hoy en día tenemos otras alternativas, somos capaces de diseñar vacunas, etcétera, pero les quiero decir que esta es una pelea que lleva muchos años y lastimosamente va a durar muchos años más, y seguramente la vamos a perder porque los virus y las bacterias, en general los patógenos, están en la Tierra hace mucho tiempo y van a seguir por mucho tiempo más. Se adaptan a los ambientes, son capaces de mutar, como hemos visto, ¿cierto? Entonces aprenden desde un punto de vista biológico cómo hacer más potente el proceso de infección, cómo generar resistencia a ciertos medicamentos, ¿cierto? Y al momento de aprender esto, pues nos van ganando la pelea. Entonces la idea es darles una buena batalla durante esta pelea. Cuando hablamos de reposicionamiento de fármacos, solo para recordar, en el proceso de diseño de fármacos, alguna vez todos hemos visto este tipo de digámoslo así, de gráficas. Es un proceso donde se necesitan muchos candidatos a fármacos en esta etapa de investigación básica, que es la que hacemos principalmente en las universidades y los grupos de investigación. Muchos candidatos, ¿cierto? Y vamos, digamos, llegando a un filtro, un tamizaje, hasta poder llegar a un fármaco que efectivamente podría ser aprobado. Esto pasa en una etapa, por ejemplo, preclínica, donde hacemos ensayos en modelos celulares y animales para ver si los fármacos, digamos, o las moléculas bioactivas que hemos identificado son potenciales fármacos. Si llegamos allí, podemos pasar esto que se conoce como el Valle de la Muerte, saltar de ensayos preclínicos a ensayos clínicos en humanos. Para esto necesitamos mucha financiación, necesitamos permisos obviamente mucho más estrictos porque son ensayos en humanos. La primera fase normalmente se hace en humanos sanos, en voluntarios humanos sanos, pocos pacientes, entonces pocos voluntarios, alrededor de 1000, se les da el fármaco en la concentración que ya se piensa que va a tener efectividad y que se conoce que no es citotóxica, y se observa si a nivel sistémico el fármaco es bien o no es bien tolerado en voluntarios sanos. Si pasamos de esta etapa, ¿listo? Vamos luego con voluntarios pacientes con la patología específica a la fase 2, donde ya están enfermos, tienen una patología, son pocos, ¿cierto? Acá estamos hablando de decenas y acá de cientos. Son pocas personas y estas personas entonces ya les vamos a tratar una patología. Depende de la patología, por ejemplo, vamos a saber si son, no sé, mujeres, hombres, si pueden estar embarazadas, mayores de edad, menores de edad, ancianos, niños, dependiendo de la patología y dependiendo del ensayo clínico que estamos dirigiendo. Si logramos pasar de allí, llegamos a la fase clínica 3, donde ya escalamos esto a muchas personas,
¿ok? En diferentes áreas, en diferentes ciudades, en diferentes países idealmente, para también tener en cuenta esa varianza que existe entre las diferentes, digámoslo así, razas. En una persona de raza asiática, los latinos, las personas de la India, ¿cierto? Las personas de África, todos tenemos algunas diferencias biológicas y no necesariamente los medicamentos, por conceptos farmacogenómicos, van a actuar de la misma forma en todos nosotros. Entonces acá buscamos tener estos datos. Si efectivamente logramos llegar acá y tenemos un candidato, nos vamos a la agencia regulatoria, la de excelencia es la FDA, ¿cierto? En Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, ya ellos nos aprobarían, si todo está bien, el fármaco. Para llegar allá pasan 15, 20 años y muchos millones de dólares. Entonces es algo muy, digamos, un proceso que es como avanza la ciencia normalmente, la investigación clínica, ¿listo? Y finalmente, si es aprobado, sale a fase 4. Y en fase 4 es donde se habla de cuando el fármaco ya está en el mercado, se hace farmacovigilancia. O sea, literalmente lo que estamos haciendo hoy en día con las vacunas. Todos somos parte de este estudio de fase 4, todos nos vacunamos, todos llenamos una encuesta de si estamos o no estamos presentando algún evento adverso, ¿cierto? O si no nos vacunamos, o si sí, si estuvimos en contacto, etcétera. Y se van recopilando estos, digámoslo así, datos de forma masiva para poder después hacer epidemiología al respecto. En el reposicionamiento de fármacos, entonces esta etapa que puede durar 10, 20 años y que tiene una tasa, digamos, de éxito alrededor del 10, 5%, este proceso se acorta, porque entonces el reposicionamiento consiste en coger un fármaco que ya pasó por todo este proceso y que está aprobado para una patología específica y probarlo contra otra enfermedad, por ejemplo, contra el COVID. Sí, tenemos muchos fármacos, los probamos contra el COVID. Estos fármacos ya no son tóxicos, ya pasaron por todas las etapas, ya están en el mercado, entonces los podemos probar con otro enfoque. Y si salen positivos, pues podríamos hacer o encontrar alternativas terapéuticas mucho más rápido para, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahorita, que necesitamos cosas, no nos podemos dar el lujo de esperar 17 años, ¿cierto? Entonces tenemos que avanzar más rápidamente. Lo que hacemos en el grupo básicamente es usar herramientas de Machine Learning, de Data Science, de quimioinformática, docking molecular y bueno, varias herramientas de las que describía la doctora González cuando hizo su presentación y cuando nos habló del proyecto. Entonces integramos esto también, principalmente para el diseño de fármacos, ¿cierto? Identificamos pues la patología, en este caso será el COVID. Nosotros no estudiábamos virus, pero tenemos mucho el know-how de cómo estudiar, digamos, interacciones entre ligandos, entre fármacos y sus targets. Entonces pusimos toda esta información y todo este conocimiento en este nuevo problema. Usamos, por ejemplo, métodos de inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, que se usan diariamente, por ejemplo, acá solo para acercarnos un poco en el supermercado, ¿no? Cada vez que vamos al supermercado y damos nuestro root en el Jumbo o en cualquier supermercado, ahí queda registrado toda la lista de compras que nosotros hacemos, ¿cierto? Huevos, pan y leche y, no sé, y mantequilla. Sí, toda la lista que hacemos nosotros. Entonces ellos ponen todos estos datos y hay algoritmos de aprendizaje automático que predicen entonces cómo debería acomodarse la mercadería que está en el supermercado de tal forma que se optimicen las compras. Entonces por eso a veces vamos al supermercado y cambiaron todo de lugar. Pero de forma mágica encontramos que los huevos, el pan, la leche y la mantequilla están todos en el mismo sitio. Entonces para mí es más fácil comprar todo de una vez y me ponen ahí también después el queso. Entonces, ay, voy a comprar queso de una vez. Entonces se optimizan las ventas, ¿ok? Y estos, bueno, es un ejemplo de cómo se usan estos, digámoslo así, algoritmos en nuestra vida cotidiana. Entonces también los podemos emplear en el diseño de fármacos. Aquí les puse un poco de las aproximaciones clásicas para el proceso de diseño de fármacos, ¿cierto? Por ejemplo, para identificar targets, que es lo que les voy a hablar hoy también. Antes se hacía mucha lectura de la literatura. Hoy en día podemos hacer un screening de bases de datos, podemos cazar targets, crear algoritmos de data science para bajar la información, para poder moverla mucho más fácilmente. Entonces, todos los procesos, digamos que los podemos optimizar y usando herramientas quimioinformáticas y farmacoinformáticas. Acá hay algunos ejemplos de reposicionamiento de fármacos en desórdenes neuronales o neuropsiquiátricos. Los pongo acá porque, bueno, mi línea de investigación está principalmente decantada hacia el diseño de fármacos con enfermedades neurodegenerativas.
Y varios de estos, por ejemplo, tenían, por ejemplo, la amantadina era la primera, se fue desarrollado para la influenza y hoy en día se puede usar o se está prescribiendo para el Parkinson, por ejemplo. Entonces, hay varios fármacos que se pueden reposicionar y ayudan también pues, a estos problemas. ¿Qué hicimos nosotros entonces? Junto con colegas de España, principalmente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entonces empezamos a poner todo nuestro conocimiento en encontrar esos targets terapéuticos o esos posibles targets del COVID como tal y posibles tratamientos. Entonces acá de nuevo hicimos como una revisión. Esto fue el año pasado, quizás en abril, mayo, cuando la pandemia estaba empezando. Entonces tampoco había tanta información como la que hay ahorita. Sin embargo, logramos identificar diferentes targets importantes. Ya sabíamos de este TMPRSS2, obviamente el receptor AC2, hay otra furina, catepsina L, algunas quinasas, PIC5, bueno, un canal iónico que se llama TPC2. Hay varios, digámoslo así, targets relevantes para el proceso de la infección. Cada vez que que hay un paso adicional, pues hay otro target y hay otra interacción y esto permite que el virus pues vaya avanzando, ¿cierto? Entonces acá podemos nosotros dividimos más bien nuestro estudio en dos. Las proteínas y targets que están involucradas en la entrada del virus y las proteínas y targets que están involucradas en la replicación del virus. Ya terminamos el trabajo con respecto a las proteínas y targets involucradas en la entrada y el de la replicación lo estamos escribiendo, entonces ese todavía no les puedo mostrar muchos resultados. Pero con respecto a los que están, digamos, involucrados en la entrada del virus, acá básicamente hay una representación de cómo entra el virus, ¿cierto? Tiene la proteína spike en un estado, digamos, down o inactivo. Cuando se está acercando a la C2, sube un dominio que se llama RBD, ¿cierto? Se activa, reconoce nuestro receptor AC2 y empieza todo el proceso de entrada donde hay varias proteínas, por ejemplo, estas quinasas, el canal iónico, otra quinasa, furina, catepsina L, TMPRSS2, todas estas proteínas están involucradas en todo ese proceso de entrada. Para hablar un poco al respecto, les voy a mostrar unos resultados que no son míos, sino son de un laboratorio de una colega en la Universidad de California, que es el grupo de investigación que, a mi juicio, más ha contribuido en cuanto a simulación molecular se refiere para el entendimiento del proceso de la interacción del spike con el AC2. Entonces es la doctora Romín Amaro. Ella es quizás la líder en esta investigación. Hay muchas personas trabajando en esto, son muchos recursos, ¿sí? Y básicamente ellos han sido capaces de modelar toda la partícula viral interaccionando con la membrana y con el AC2, como podemos ver acá. ¿Qué han encontrado ellos? Que esto es lo que describen ellos como un apretón de manos bastante peligroso, ¿no? Si se da con éxito este apretón de manos entre el spike que está acá representado y el AC2, pues se va a gatillar todo el proceso de la infección. Ellos encontraron también que hicieron dinámicas moleculares en unos tiempos muy grandes, con unos tiempos de dinámica molecular muy grandes, con unos sistemas también muy grandes. Hicieron múltiples dinámicas moleculares y las unieron todas con algoritmos de aprendizaje automático para analizarlas. Entonces, básicamente están cambiando la forma en que se hace simulación molecular. No es que la estén cambiando, están aplicando estos métodos, pero esta es una forma de cambiarlo. Ya no se trata únicamente de extender una simulación molecular del orden de los 10, 20, 30 microsegundos, pero un solo evento, sino se trata de hacer una simulación quizás de 1 microsegundo, 500 nanosegundos y evaluar cuáles son los eventos más raros que pasan allí, cuáles son estos donde hay pics, por ejemplo, energéticos o conformaciones menos visitadas, y ahí empezar como una línea paralela de una nueva simulación molecular. Y entonces podemos hacer cientos de simulaciones moleculares en paralelo, no solo una con muchos recursos, sino en paralelo, y después analizarlas todas con métodos de inteligencia artificial. Es algo así como, yo lo analizo de esta forma. Si, por ejemplo, el timeline de mi vida viene lineal, ¿cierto? No ha cambiado ni nada. Por ejemplo, en los momentos más, en los hitos, si lo quieren llamar de esa forma, de la vida, de mi vida en este caso, si yo hubiera tomado una decisión diferente o algo, pues sería como un timeline paralelo. Es como si yo tuviera muchos timelines de mi vida paralelos
y después con un algoritmo escojo, ¿cierto? ¿Cuál sería la ruta óptima para llegar al mejor resultado, que es, no sé, volverme presidente, o sea, lo que sea? Entonces, esto es lo que están haciendo acá. Múltiples dinámicas moleculares, un muestreo conformacional mucho más amplio que una sola dinámica molecular, y les permite ver esos cambios conformacionales tan especiales. Acá podemos ver, bueno, cómo es ese apretón acá de manos, lo vamos a ver acá con más detalle. También ellos identificaron, por ejemplo, en el spike, y esto de pronto es algo que, bueno, seguramente ya el grupo de la doctora González ya lo han visto. Al principio estaban fallando mucho las alternativas terapéuticas porque nosotros teníamos en nuestra mente que la proteína spike era así, solita. Como siempre lo tenemos nosotros en nuestra mente, las proteínas están solas ahí en la membrana, pero ellos identificaron mediante dinámica molecular que en verdad hay azúcares que de alguna forma blindan, ¿cierto?, la proteína. Entonces ustedes ven, la verdad, esto existe mucho más hacia este estado donde la proteína está blindada, está, digámoslo así, con azúcares que le proporcionan alguna estabilidad también, y hay solo ciertas regiones expuestas. O sea que si viene, por ejemplo, un anticuerpo, si tuviéramos la proteína así, lo reconocería muy fácil, pero cuando está así, pues de pronto no la reconoce porque hay como una capa extra que proporciona estos azúcares. Bueno, desde acá abajo, bueno, desde arriba lo podemos ver bien. Esta es la conformación cerrada de esta spike. Acá está si lo miramos desde arriba, y acá está si lo miramos de la forma lateral, donde el dominio RBD, que es el dominio de unión, está abajo, ¿sí? Entonces está cerrado acá, no hay acceso. Si nosotros hacemos un docking molecular o ponemos un fármaco acá, pues no va a pasar nada, no va a entrar ni siquiera, ¿cierto? Si ponemos un fármaco y la proteína está en estado cerrado, no, el fármaco no va a hacer nada. Ahora, ¿qué pasa cuando se empieza a activar? Sube este dominio RBD, entonces acá ustedes pueden ver que queda expuesto, ¿sí ven? O sea que la forma correcta es nosotros hacer, digamos, acoplamiento molecular para diseñar nuevas alternativas terapéuticas en este conformación. Acá hay un video cortito que nos permite ver ellos cómo han hecho esas simulaciones. Para los que no tengan mucho conocimiento, pues dinámica molecular significa tener un sistema muy complejo de muchas partículas. Cada átomo es una partícula. Acá hay una representación de todos esos átomos ensamblados en la proteína spike con este dominio RBD, y se resuelven las ecuaciones del movimiento de Newton de forma numérica, tal cual que vemos que pasa en el tiempo. Entonces ustedes pueden ver acá que cómo se va abriendo y se pone en estado up este dominio RBD, y al final hay un apretón de manos acá, ¿cierto? Se reconocen. Entonces acá pueden, o mediante simulaciones moleculares, ellos han estudiado cómo pasa todo este proceso. Bueno, entonces, esto era como ideas que también de otras personas que han venido trabajando muy fuertemente en esto. Si ustedes visitan la página web del grupo de la doctora Amaro, ellos subieron todas esas dinámicas moleculares, o sea, que las podemos usar. Uy, creo que hay algo de Cintia, ruido. por favor, apagar el micrófono. Ya. Entonces, ahí están disponibles estas simulaciones para que pues no tengamos que nosotros volver a hacer todo este trabajo, sino ellos lo subieron allí para que cualquier persona, si quiere estudiar estos sistemas, pues lo pueda hacer desde el trabajo que ya han hecho. Entonces, bueno, nosotros teníamos estos targets, ya sabemos muy bien cómo funciona el spike, ¿cierto? Lo que hicimos acá fue tomar varios de estos targets. Por ejemplo, acá cogimos el dominio, la subunidad S1 del spike con el dominio RBD, ¿sí? Que es el que se está uniendo allí arriba, ya en estado up. La TMPRSS2, que es la proteasa humana, y algunas de las proteínas que les mencioné, todas ellas involucradas en el proceso de infección. Tomamos fármacos aprobados por la FDA, ¿cierto? Los preparamos computacionalmente, hicimos docking molecular, virtual screening, ¿cierto? Y buscamos muy bien, y bueno, virtual screening, docking molecular, y después una técnica que se llama MMGBCA, que nos ayuda, digamos, a hacer una puntuación más acertada de cómo un ligando interacciona con un target, en este caso los fármacos aprobados por el FDA. Encontramos alrededor de 170 candidatos, drogas que pensamos que por las predicciones que hicimos computacionalmente podrían ser candidatos a ser antivirales. Sorry. Entonces los compramos todos, fuimos al laboratorio, expresamos
en unas células Vero expresamos e infectamos estas células y hicimos un tratamiento a diferentes concentraciones de estos fármacos. Y así encontramos 13 candidatos, 13 inhibidores, por lo menos en, digámoslo así, in vivo, no, in vivo no, in vitro, podría decirse, en células, en modelos celulares, son inhibidores. ¿Listo? Acá hay algunos ejemplos de cómo interaccionan, ¿cierto?, con algunas de estas proteínas, simplemente para ver cómo algunos de estos compuestos que identificamos como la cefarantina están en complejo con el canal TPC2, el efloxato, por ejemplo, con la quinasa AAK1, y bueno, algunos de estos, estudiándolos así. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Estos son los inhibidores que encontramos candidatos a ser reposicionados. ¿Cuál es el siguiente paso? No se puede reposicionar cualquier fármaco. Por ejemplo, el Lanotócido-C es un fármaco supremamente costoso. Una sola dosis puede llegar a valer, no sé, 500, 800 mil pesos. Entonces, pues no es, si se reposiciona prácticamente libre de venta, libre, fáciles de producir, que las personas, y fáciles también, que sea una terapia fácil, ¿no? Que no sea, por ejemplo, de administración parenteral, intravenoso, intramuscular, sino más bien por la vía oral. Entonces, de este set de compuestos, todos ellos tienen actividad de nuevo, y de este set de compuestos tomamos 2 de ellos y vamos a hacer ensayos clínicos de fase 2 en España y en Chile en paralelo. Creo que acá voy a hacer esto. En España y en Chile en paralelo. Bueno, acá, por ejemplo, está el efloxato. Entonces, estos son los ensayos, o cómo se ven los resultados de los ensayos experimentales. Podemos ver a distintas concentraciones. Hacia la izquierda asciende. La eficiencia de la infección, al principio a concentraciones bajas. Miren los valores de control, por ejemplo. La infección es buena, digámoslo así. El conteo celular es bueno y la citotoxicidad no se ha afectado de las células. A medida que me muevo hacia la izquierda y aumento la concentración, bajo la eficiencia de la infección, o sea, mato el virus, pero no mato las células, ni hay básicamente citotoxicidad. Y también lo hicimos con la carga de RNA, entonces hicimos por real-time PCR, ¿cierto? Buscamos a concentración 0, cómo se va la carga de RNA, y a medida que aumentamos la concentración también disminuye. Y de esta forma fuimos capaces de elucidar cuáles fármacos pueden o no pueden ser potencialmente reposicionados como antivirales. Nosotros nos enfocamos en un fármaco que les voy a mencionar, es la bromexina, que se ha postulado que tiene un mecanismo de acción muy importante, que toma esta proteína TMPRSS2, la proteasa, y la bloquea. Eso no lo encontramos nosotros, ya ha sido reportado hace muchos años, porque eso también está, digámoslo así, involucrado en otros mecanismos de infección viral como el virus de la influenza, de otros coronavirus. O sea, ya se sabía que este fármaco ayudaba y tenía, digamos, posiblemente este mecanismo, porque se midió la actividad y es de alrededor de 0.75 micromolar la inhibición de esta proteasa. De nuevo, ¿qué hace esta proteasa? Corta en sitios específicos, activa el dominio S2 del spike y permite la entrada. Nosotros lo que estamos haciendo es intentando, digámoslo así, bloquear por parte esta proteasa para que esto no pase, ¿cierto? Si bloqueamos la proteasa, también tengamos en cuenta que de pronto, esto nos toca obviamente diseñar un experimento para tenerlo en cuenta, el virus entra, digamos que interacciona el spike con el AC2, pero no puede entrar a la célula, entonces se queda el virus allí. Y le da tiempo al sistema inmune de que llegue, ¿cierto? Y cree anticuerpos de manera natural, porque atrapa el virus afuera antes de que haya infección. ¿Ok? Eso es una hipótesis que tenemos y estamos buscando la manera de probarla. Esperamos que, bueno, estamos avanzando en el diseño de los experimentos para eso. Entonces, la idea es que una droga antigua pueda tener una nueva indicación y, bueno, acá podamos nosotros enfocarlo en terapias alternativas que nos permitan tratar el COVID-19. Entonces, estamos haciendo estos ensayos clínicos en conjunto con la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad de Concepción y el Hospital Regional de Concepción, por medio de un proyecto que nos adjudicamos de reposicionamiento de la ANIT el año pasado, que lanzó una campaña. Entonces, con este proyecto aplicamos y nos fue bien, y ahora estamos literalmente mandando los papeles al Comité Ético Científico para que nos aprueben todo y empezar con este ensayo clínico.
Básicamente las nuevas perspectivas de lo que estamos haciendo también un poco a nivel de farmacoinformática. Si nos basamos en la teoría de grafos y la biología de sistemas, sabemos que nosotros los humanos somos organismos muy complejos y vivimos en sociedad, ¿cierto? La gran mayoría de los humanos vivimos en sociedad y necesitamos esas relaciones interpersonales para tener un desarrollo satisfactorio de la especie. Si vamos a un nivel, digamos, más único, podemos ver que nuestros órganos también se comunican entre sí, ¿cierto? Nuestros órganos también pueden comunicarse entre sí. Las células se comunican entre ellas, las moléculas, macromoléculas, proteínas, DNA, todo se comunica entre sí, hay una comunicación directa. Entonces, esto nosotros lo podemos tener, digamos, relacionado con algo que se llama la teoría de grafos, donde diferentes nodos, que pueden ser, digamos, proteínas en este caso, si lo queremos ver de esa forma, tienen que interaccionar entre ellos para que la persona esté sana, ¿cierto? Entonces interaccionan bien, el sistema se mueve bien, la comunicación se da bien, la información se transmite de un punto al otro. Por ejemplo, el neurotransmisor noradrenalina activa el receptor noradrenérgico y este interacciona con la proteína G y este con la adenilato ciclasa y sigue todo el proceso y todo funciona perfecto. Una persona con síntomas, hay ciertas proteínas que no están funcionando o funcionan mal o funcionan mucho, ¿cierto? Entonces hay ciertos síntomas, la persona no está totalmente enferma, pero como que el sistema de alguna forma está equilibrándose, pero todavía está como ahí en peligro. Si ustedes ven, yo estratégicamente puse estos dos nodos acá en la mitad que nos permiten ver cómo la parte de la izquierda y la parte de la derecha de esta red se está comunicando. Y si estos dos nodos hipotéticamente estuvieran funcionando mal, pues el proceso está básicamente alterado y esta persona va a tener una sintomatología clásica de una patología. Porque ya no funciona o funciona mucho o está alterado de tal forma esa proteína que no permite que la red inclusive se pueda equilibrar sola y se pueda mantener sola. Si lo queremos ver con un poco más de detalle y para ponerles un ejemplo para entenderlo mejor, este es el mapa de metro de la ciudad de Santiago que todos conocemos. Cada nodo sería una estación. Y hay estaciones más importantes, ¿cierto? La estación de los héroes, por ejemplo, comunica 2 líneas, Franklin también, Ñuble también, etcétera, etcétera. Si una estación falla, hay formas de que yo me desplace del punto A al punto B, ¿cierto? Puedo seguir un camino, me va a tomar de pronto más tiempo, quizás más dinero, pero puedo llegar, ¿cierto? Pero si colapsa, por ejemplo, con el estallido social, como pasó, colapsó el sistema de transporte y la ciudad se enfermó, por lo menos hablando en términos de su movilidad. En verdad, el cuerpo es mucho más complejo. Podemos verlo si lo asimilamos más bien con el mapa de metro o el mapa de transporte de la ciudad de Nueva York, donde hay 5 distritos, trenes, metros, buses, ferries, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy difícil alterar una ciudad como estas, pero por ejemplo, con el atentado a las Torres Gemelas hubo un daño sistémico en la isla de Manhattan que alteró claramente pues todo el correcto funcionamiento del sistema de transporte. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros entonces en términos de estudiar estas interacciones entre el humano y el virus? Entonces reconstruimos el interactoma entre el SARS-CoV-2 y nosotros los humanos. Acá podemos ver en naranja las proteínas que hacen parte del virus y en gris pequeñito las proteínas del humano y cómo están esas interacciones. Digo yo reconstruimos porque esto ya estaba publicado, está incompleto, entonces lo hemos completado con diferentes fuentes, lo curamos manualmente y tenemos un interactoma, digámoslo así, bastante completo. Acá particularmente las proteínas que están en diamantes es porque tienen cristales, o sea, su estructura 3D está depositada en las bases de datos y las que están en círculo no. Con esta red, entonces nosotros fuimos a la base de datos de KMBL y usando, bueno, ciertos algoritmos, sacamos datos de KMBL y buscamos cuáles son las drogas y los compuestos que presentan actividad reportada contra todos esos targets, ese interactoma. Y lo dividimos así en esta red de interacción de drogas proteínas. Entonces acá están todas las drogas que interactúan con targets humanos de esta red de acá. Acá están los targets humanos. Acá están las drogas que interactúan con targets del virus reportado. Acá están las proteínas virales y acá están las drogas que interactúan con tanto targets del virus como de humano. Bueno, entonces de esta forma tenemos esta información y ahora la estamos analizando con mucho detalle. Nos dimos cuenta que algunas drogas que están acá, por ejemplo,
en azul, interaccionan con ciertas proteínas de humano. Por ejemplo, vamos a orientar nuestra atención en la bromexina. La bromexina interacciona con ciertas proteínas de humano, no solo con la TMPRSS2 que ya sabemos, sino con otras. Y adicionalmente está reportado que interacciona con una proteína del virus. O sea, es un fármaco que literalmente es capaz de modular, porque está reportado esto, diferentes targets en diferentes niveles. O sea que su efecto antibacterial, antimicrobiano o antiviral no solo se ve por el bloqueo de la enzima TMPRSS2, sino de pronto por un bloqueo un poco más sistémico, que tiene que ver con la farmacología de sistemas. Entonces, en este caso, bueno, esto es lo que hemos venido nosotros estudiando. La bromexina, como les comenté, es el fármaco que vamos a hacer el ensayo clínico. Espero yo que en 6 meses, ojalá un poco más, podamos tener los resultados de este ensayo clínico y podamos concluir si efectivamente la bromexina sirve o no sirve para el tratamiento, por lo menos en las primeras etapas, o sea, el tratamiento precoz del COVID. No está diseñado, no tenemos pensado para cuando una persona ya está en la UCI, sino más bien cuando yo me hago un PCR, salí positivo y me mandaron a la casa a cuarentena. Entonces, esa terapia me va a ayudar a que, como yo le dije anteriormente, el virus no entra a la célula porque estamos clivando ahí ciertas proteínas y le estamos dando herramientas al cuerpo para combatir la infección que ya se está dando. Bueno, si quieren saber más al respecto, acá hay una pequeña descripción del laboratorio donde estamos trabajando ahora en la ciudad de Concepción, Universidad de Concepción, Departamento de Farmacología, Facultad de Ciencias Biológicas. Y no me resta sino agradecer, al grupo de trabajo, principalmente a las personas que han estado trabajando fuertemente en este proyecto, que es Tabata Barbosa, una estudiante colombiana, y Melissa Alegría también. A nuestros colaboradores en este proyecto, Miguel Reyes y la doctora Ana Martínez Sinoya Campillo del Consejo Superior de Investigaciones Biológicas. Con ellos hicimos la parte experimental, porque acá en Chile, si no estoy mal, hay 1 o 2 cabinas de bioseguridad tal que permiten hacer estos ensayos con modelos de infección viral de este tipo. Entonces, por medio de esta colaboración logramos acceder a estas tecnologías y pues avanzar en la investigación. Y también a la doctora Yané González y Germán Conbariza, quienes son expertos en biología de sistemas, y con ellos hemos venido trabajando toda la parte entonces de las redes y cómo hacer esos análisis desde un punto de vista más matemático también. Y finalmente a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, quien nos está en este momento financiando. Muchas gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas y consultas. Gracias, David. Un aplauso virtual para ti, por esta excelente charla. Habían algunos requerimientos en el chat de cómo acceder a los videos y tal, pero como vamos a subir tu presentación a YouTube, ahí pueden tomar. Y los videos, literalmente, los videos los descargué, o sea, leyendo los papers de estas personas, ellos tienen toda esa información, claro. Y los videos son gratuitos, los puedes descargar y todo, claro. Excelente, excelente. Bueno, hay algunas preguntas de la parte técnica de la investigación de David. Gabriel. Sí, ¿me escuchan? Sí. Súper. Bueno, muchas gracias, David. Súper interesante lo que están haciendo y cómo van avanzando, ¿no? Hasta la parte experimental. Excelente cómo se va aplicando en definitiva y en el fondo el conocimiento teórico, así que, bueno, felicidades por eso. La pregunta que tengo es cómo lidian en esa información de biología de sistemas con los efectos secundarios de los fármacos que ya existen, ¿no? Porque por defecto ya traen y lo proponen en nuevas acciones, ¿no? Que claramente los van a probar experimentalmente, pero ya tienen ese conocimiento previo que tiene que ver con los efectos secundarios. ¿Esa información la agregan también a su gran base de datos de información o no es considerada? Claro, por ejemplo, nosotros para metodológicamente lo que hicimos es de la base de datos de KenVL, sacamos toda la información que existiera
con relación a actividad biológica reportada como IC50 con un intervalo terapéutico de 5 micromolar o menos. ¿Sí? Entonces, ese fue nuestro umbral y también solo nos quedamos con compuestos categorizados como small drugs en la base de datos, porque hay otro tipo de fármacos también, anticuerpos monoclonales, péptidos, etcétera. Entonces nos quedamos con esos categorizados como small drugs. Le aplicamos las reglas de Lipinski, etcétera. Entonces hicimos ese filtrado, ese tamizado, digámoslo así también. Y con respecto a lo que mencionas de los efectos secundarios, si están descritos como una actividad biológica reportada con esas características, están aquí en la red. Si no están descritos, si yo, por ejemplo, sé, no sé, que hay un fármaco como, por ejemplo, los antipsicóticos que tienen efecto anticolinérgicos porque antagonizan los receptores muscarínicos, por ejemplo, esa información no la podemos incluir a menos de que haya un dato en cuanto a la afinidad de unión. ¿Listo? O sea, un dato numérico que nosotros después podamos ponderar allí. Sin embargo, también todo este proceso está orientado al reposicionamiento de fármacos. O sea, no estamos pensando en reposicionar un fármaco, por ejemplo, que se utilice para terapias de cáncer, por ejemplo, porque son fármacos que comúnmente se conocen que son bastante agresivos por la terapia a la que va dirigida. Por eso nosotros encontramos que la bromexina y el otro fármaco también interesante es la domperidona, que es un antiemético y la bromexina es un antitusivo. Se conoce muy bien el mecanismo de acción, muy bien, es muy seguro. De hecho, la bromexina se concentra en los niveles sanguíneos o plasmáticos, se concentra en el epitelio pulmonar, lo cual también es interesante. Es seguro, se conoce hace 50, 60 años, inclusive se le puede dar a pacientes pediátricos. Entonces, esto nos permite movernos más y saber que tiene unos efectos adversos menores. En este momento, como necesitamos no ser tan finos, sino rápidamente escalarlo a ensayos clínicos, hemos optado por ese camino. ¿Ok? Pero sí, claramente hay muchos efectos adversos. Entonces, aplicando esto, por ejemplo, en un estudio más consensuado y más a largo plazo y todo, sí, eso es una información que hay que tener en cuenta allí, de cómo minimizar eso, ¿sí? Cómo potenciar esas interacciones positivas de crear un efecto terapéutico deseado versus las interacciones con los off targets que dan efectos pues, secundarios no deseados. Claro, es interesante considerarlo porque gran parte de los tratamientos se deja básicamente por los efectos secundarios, ¿no? Pero, también hay otro, tú dijiste, ¿no? Que hay actividad biológica que no necesariamente sabemos a qué interacción corresponde. Y allí este trabajo que ustedes están realizando también podría ayudar a detectar esos off targets que actualmente son desconocidos, ¿no? Y también es un aporte no directamente relacionado al reposicionamiento del fármaco, sino a ganar información con respecto a esa red de interacción promiscua de un fármaco en particular que podría ser muy valioso también con respecto a la prescripción de ese fármaco en algún paciente que tenga otra enfermedad u otra afección. Entonces puede ser Sí, usado es el mismo cierto. modelo que tú estás usando para otros propósitos y eso también es súper potente. Claro que sí. Gracias, Súper, Gabriel. felicidades. Gracias, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Yo tengo una pregunta, David. De hecho, dos. Cuando tú hablas de los targets que hiciste el virtual screening y después lo probaste en célula, ¿verdad? Los compuestos que encontraste, que creo que al final te quedaste como con 13 compuestos, si mal no Sí, recuerdo. sí. Ya. Esos compuestos que fuiste a probar en modelos celulares, ¿cierto? Más que teóricamente sabes experimentalmente o has verificado, se sabe en la literatura, que efectivamente son esos los targets. No. Mm. Hay mucho que podemos o se puede hacer. Hay muchas compañías, por ejemplo, que hoy en día en Europa y en Estados Unidos sobre todo, tienen montado, digamos, ensayos
para hacer screening en quinasas, por ejemplo. O bueno, en muchos en canales iónicos, en proteínas de membrana, en receptores, etc. Y muchas de esas compañías hoy en día lo están haciendo con esos targets. Con los targets claves del virus lo están expresando en ciertos sistemas y nos dicen si es o no es activo. Muchas lo están haciendo. Pero para nosotros, o sea, desde el punto de vista científico, claro, es muy interesante pues saber cuál es el target para después desarrollar nuevas terapias. Eso es súper bien. Pero desde el punto de vista práctico en la pandemia, necesitamos enfocar la atención y los recursos en el ensayo clínico que requiere mucho más recursos. Ya sabemos que es antiviral. Tenemos una hipótesis de por qué es antiviral, ¿cierto? Pero no podemos ahorita, digámoslo así, corroborar esa hipótesis porque tenemos que hacer, ¿sí? El otro ensayo, el ensayo clínico, que es como nos va a dar resultados, creo yo, más interesantes. Pero para fines mucho más académicos, investigativos y desarrollar nuevas líneas de química médica contra desarrollos de antivirales o cualquiera sea la terapia, sí, claro que sí, deberíamos tener claro cuáles son los targets y cómo interaccionan. Pero en este momento no. Es una predicción que hicimos basada en este cribado virtual y ya, hasta ahí vamos y desde el punto de vista experimental. Simplemente está toda la célula infectada y mata la célula, perdón, mata el virus o no. El cómo es todavía una caja negra que tenemos allí. Está silenciada. La otra pregunta que tengo va enfocada a la concentración de compuesto que viste en la diapositiva 31. No sé si nos la puedes mostrar de nuevo. Claro que sí. Claro, que me llama la atención, claro, ya, que claro, es que es raro el gráfico de la derecha. Sí. El de la izquierda también me costó trabajo porque, digamos, intuitivamente uno aumenta hacia la derecha, ¿no? No hacia la izquierda. Entonces, por eso... Sí, es raro, pero bueno, estos resultados los analizaron y los graficaron los virólogos en España. Esto Ya. es un proyecto que somos bastantes personas trabajando, entonces así nos presentaron los resultados y bueno, así los tenemos. Pero tienes toda la razón, no es una forma normal de ver una gráfica que Claro, va disminuyendo y la claro. otra va en 0, 50, 25, sí, claramente. Exacto, entonces a mí, claro, al verlo, no, lo que yo esperaba era 0, 12,5, 25, 50, entonces dije, qué raro que con 12,5 micromolar disminuya el RNA de SARS-CoV-2 y no con mayores concentraciones, pero no, Claro. efectivamente, contraintuitivamente, pero sí, claro, está correcto, sí, era Y le eso. juega a uno una mala pasada ahí porque uno está acostumbrado obviamente a leer las tablas y los gráficos de una forma así. Pero básicamente, bueno, simplemente esta es información que nos muestra, ¿cierto? Que básicamente si estos compuestos tienen ese poder antiviral, por lo menos en una infección en las células. Por ejemplo, en Claro, las células no existe la proteína TMPRSS2. No ya, existe. Entonces la bromexina salió positiva y no por interaccionar con esa proteína. ya. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, pero eso es interesante también. Entonces hay muchas cosas y bueno, estamos evaluando también la forma de seguir con esto y en forma paralela de ensayo clínico, pues intentar resolver todas esas interrogantes, pero también Claro, van a valer la pena desde el punto de vista de que pues el fármaco se vaya a reposicionar, ¿no? Si digamos hacemos el ensayo clínico y no funciona, pues bueno, de pronto no vale tanto la pena, digamos, invertir tiempo y dinero en encontrar el mecanismo de acción si no tiene una aplicación real. claro. Sí, ahí la bromexina podría estar actuando sobre otro target. Claramente, sí. ¿Mireia? Sí, David, mira, más que una pregunta, de tener alguna pregunta como técnica, me gustaría pedirte, dentro de tu experiencia como investigador,
y tu línea de trabajo, y que a nosotros nos aporta mucho valor en el proyecto que estamos ejecutando acá en la región del Maule, sobre las ventajas y también, si quieres, hablarnos sobre algunos desafíos que hay desde la bioinformática, en el uso de la bioinformática y estas herramientas tecnológicas, al servicio de diseño de fármacos. No sé si nos pudieras comentar en relación a esto, porque Claro, mira, es uno de los desafíos que tenemos en el plano de difusión del proyecto. ok. Bueno, yo encuentro que existen hoy en día, que sea de mi conocimiento, algunas compañías que ayudan desde la parte de bioinformática. Por ejemplo, acá hay un profesor que se llama Alexis Salas, que es colega mío y también, bueno, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y también tiene una empresa que hace procesamiento de datos biológicos. Y hay, así como, digamos, en algún momento, Bawen, creo que se llama, la empresa. Bueno, hay varias empresas que están avanzando con esto. Yo creo que es súper importante potenciar estas pymes, digámoslo así, porque muchas veces en las universidades tenemos el know-how de cómo trabajar, pero no tenemos la experiencia de en verdad aplicar a proyectos de investigación aplicada con fines de desarrollo de, por lo menos, de prototipos. Dentro de mi experiencia, yo cuando volví bueno, cuando volví a Chile después del postdoc que hice por fuera, ingresé a una universidad y a mí me dijeron, bueno, estas son las líneas y vaya aplicando y vaya mirando y esto y lo otro. Entonces yo estaba como, bueno, pensando y redefiniendo qué voy a hacer. Yo estudié con Wendy canales iónicos, tenemos proyectos en conjunto, pero obviamente no me iba por la misma línea, estaba pensando. Y empecé a buscar en internet, por ejemplo, colegas que trabajaran con enfermedades neurodegenerativas en Europa, donde me permitiera a mí crear estos convenios que son tan importantes, porque muchas veces en Chile no tenemos la tecnología para hacer ciertos ensayos, como por ejemplo medir la infección de una célula con el virus SARS-CoV-2. Conté con mucha suerte y este grupo en España hemos colaborado un montón, no solo en COVID, sino también en enfermedades neurodegenerativas, que es la verdad, nuestra línea de investigación. Entonces el consejo que yo desde mi experiencia es que hay que crear alianzas estratégicas con el sector privado y con el sector obviamente académico, sea público o privado. Estas alianzas van a permitir que la ciencia avance. Eso es claro, o sea, uno puede tener una muy buena idea de crear una empresa, pero también a veces los científicos no sabemos administrar una empresa o un modelo de negocios porque estamos orientados a otras cosas y está bien, ¿cierto? Entonces yo creo que estas alianzas permiten que en verdad todas estas ideas se decanten y se vayan cristalizando en desarrollos con aplicación directa en la sociedad. Y hacia allá deberíamos apuntar, ¿sí? Por ejemplo, yo me di cuenta que allá en España muchas de estas personas tienen un magíster en transferencia tecnológica, entonces saben cómo llegar hasta allá, ¿sí? De pronto acá nos falta un poco eso. En algunas universidades sé que ofrecen este tipo de estudios, pero bueno, eso creo yo que es muy importante, como potenciar esas alianzas estratégicas y tener esta visión de que sí se puede crear soluciones tecnológicas, por ejemplo, en el contexto biomédico, usar herramientas bioinformáticas para explotación o sea, no sé si se llama como un servicio que se puede brindar a la comunidad, ¿cierto? Mucha gente hace muchos ensayos bioquímicos, pero no tienen ni el músculo computacional ni la experiencia para validar sus hipótesis o generar nuevas hipótesis por medio de la bioinformática. Entonces creo que es clave estas colaboraciones y estos proyectos como este que están ayudando básicamente a que los chicos también se vayan involucrando en esto y vayan teniendo esa visión. Es muy relevante. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, yo te felicito nuevamente y te doy las gracias también por haber compartido con nosotros tu investigación y, digamos, con muchas ganas de seguir interactuando. Ahí me encantaste un poco con la teoría de grafos, que es algo que quiero empezar a usar. Yo, la verdad, casi que me reinventé. Yo dije, bueno, la dinámica molecular me gusta, pero aprendamos cosas nuevas y me ha tocado harto. Pero bueno, o sea, chévere también un poco como ir nutriendo esas nuevas habilidades y funciona bastante bien y está interesante. Súper. Bueno, Ya. gracias a todos, también los asistentes. Un gran abrazo, David. Y vamos terminando esta reunión técnica del FIC-R.